Política y fe, vista de otra manera. Leslie Rentacar, con excelente servicio de autos en El Salvador. Brindamos atención a clientes de casi todo el mundo, con vehículos modernos, nuevos y elegantes para tu comodidad, desde sedán hasta microbuses. Te entregamos la unidad a tu llegada al aeropuerto y en cualquier punto del país. Nuestra flota es reconocida como la mejor de todo El Salvador. Leslie Rentacar, con el más alto nivel de servicio que nos caracteriza por brindar tarifas competitivas. Reserva desde Estados Unidos al WhatsApp más 1-703-731-7189. En El Salvador, área 503-7570-3993. Leslie Rentacar, tu mejor opción en alquiler de vehículos. Esta es la entrevista de otra manera. Hoy tendremos el agrado de conversar con Alexia Rivas, diputada por Nuevas Ideas. Comisiones a las que pertenece la familia, niñez, adolescencia, adulto mayor y personas con discapacidad. Reformas electorales y constitucionales, la mujer, la igualdad de género y también política. Bienvenidos a esta emisión de la entrevista de otra manera con Mau Caballero. Bendiciones a todos los amigos, hermanos, compatriotas, hermanos latinoamericanos que nos ven por este medio digital de Fe y Política. Para mí un gusto, un honor, un placer, una verdadera bendición poder compartir con una diputada que últimamente ha estado ahí en redes sociales bastante activa. Bueno, siempre está activa, pero que últimamente ha estado ahí entre esas, ¿cómo podemos decirlo, Alexa? Entre esas situaciones tan bonitas que está viviendo el partido y El Salvador, que es una fiel protagonista de ahora de la nueva asamblea, y no quiero decir más porque quiero que ella se presente. Bienvenida, Alexia, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, Mau, por permitirme estar aquí en tu plataforma, por permitirme dirigir a cada uno de los salvadoreños y también a los que no son salvadoreños, que siempre están al pendiente de todo el trabajo que nosotros estamos realizando desde la Asamblea Legislativa, porque ahora El Salvador es un referente, pero en términos positivos, es un referente en noticias buenas, y creo que eso, por supuesto, nos hace llevar nuestro trabajo hacia afuera de las fronteras, así que va a ser para mí un placer estar por primera vez en este programa hablando acerca de muchos temas que seguramente son de interés para todos. Muy bien, ya que hablaste de fuera de las fronteras, acabas de regresar de un viaje. Estuve pendiente de lo que estaba sucediendo, vi los discursos, vi el programa por diferentes plataformas y ahí estabas tú. Cuéntanos, ¿cómo estuvo el viaje en el DMV? Bueno, la verdad es que era un viaje que teníamos pendiente desde hace ya algunos meses. Teníamos esta invitación de muchos salvadoreños que se encuentran en el área de Washington, de Maryland y de Virginia, donde pues querían conocer un poco a sus diputados, que habláramos acerca de temas que creo que son al final
temas de país, temas de nación, temas de familia. Y si bien es cierto, esa área concentra a una gran cantidad de salvadoreños, lo más importante es poder tener un contacto directo. Yo creo que los salvadoreños interesan igual, sin importar que se encuentren dentro o fuera de El Salvador, porque fueron unas circunstancias bastante tristes las cuales hicieron que la mayoría de salvadoreños tuvieran que salir de nuestras fronteras. Ahora ellos pueden regresar con la total seguridad de que al venir acá no les van a pasar las situaciones que antes les motivaron a tener que irse. Y creo que fue también un ejercicio bastante interesante porque por primera vez es una asamblea legislativa que está cerca de la gente. No son estas asambleas legislativas que únicamente se acercaban para hacer cenas de recaudación de fondos en el pasado, como hizo por ejemplo ERNA y el FMLN, sino que este es un tema donde al final todos nos unimos para poder llevar nuestro mensaje. Y bueno, justamente eso fue lo que hicimos en ese fin de semana que tuve la oportunidad de estar por allá. Bueno, ya que hablaste de ese acercamiento, ¿cuál es realmente, o como tú lo estás viendo, es la percepción ahora de nuestra diáspora del área de Virginia, Maryland y Washington? Porque una cosa es la percepción de nuestra diáspora del DMV, por ejemplo, a la percepción de la diáspora de California, por ejemplo, que aunque somos los mismos salvadoreños, pero a veces como que tenemos diferentes percepciones, ¿verdad? ¿Cómo es que tú percibes cómo nos está viendo la diáspora o cómo nos está viendo la diáspora desde esa área? Yo creo que todo también radica en los cambios generacionales que se fueron dando en algunos momentos. Hay algunos lugares donde la diáspora está concentrado con salvadoreños que, por ejemplo, se tuvieron que ir durante la guerra y evidentemente ellos tienen unos recuerdos del país respecto a la época de la dictadura militar que se vivió, respecto al tema del conflicto entre la guerrilla. Hay otros que se fueron más recientemente y que lo hicieron producto del tema de las maras, por ejemplo, donde tuvieron que salvaguardar su vida y la de sus familias y fueron las razones principales por las cuales ellos se fueron. Otros tuvieron que irse porque no encontraban trabajo, pero lo cierto es que al final todos coincidimos en que El Salvador no estaba brindando las oportunidades necesarias para que ellos pudieran quedarse acá. Sí, totalmente estoy de acuerdo en que cada grupo, dependiendo del estado en el que se encuentren, tiene pues de alguna forma características bastante particulares. En lo personal, si a mí me consultan, creo que el área de Los Ángeles y la gente que está en Los Ángeles siente una percepción salvadoreña más arraigada y creo que esto es producto de que, además de que es el primer lugar donde hay mayor concentración de salvadoreños, tú vas a cualquier lugar de determinadas zonas y te sentís como que si en realidad estás en El Salvador. Tienen un corredor salvadoreño, tienen un parque donde ellos se reúnen, tienen incluso comidas salvadoreñas en zonas más concentradas. En Houston es un poco más diferente, en el área del DMV también es un poco más diferente, pero creo que todos coinciden en el deseo de querer aportar ahora a nuestro país y por supuesto ya no digamos del apoyo que le brindan al presidente Nayib Bukele. Nada más este fin de semana yo estuve hablando, por ejemplo, con una persona que me decía, yo trabajé en Estados Unidos, me dice él, en el año 1990 al 96, luego yo me regresé para El Salvador, ahorré, me dice, todo ese dinero y me tuve que volver a venir a Estados Unidos cuando yo pensé, me decía él, que ya no iba a volver a regresar, sino que yo ahorré y dije, bueno, voy a poner un negocio allá, pero luego me tuve que volver a venir, me dice él, porque las pandillas estaban cobrándome la extorsión y me dolió volver a dejar a mi familia, me dice, porque ahorré todo lo necesario para poder estar con ellos, pero tuve que regresar. Y esas historias se repiten y se repiten y se repiten, y es una de las cuestiones que creo que a nosotros nos hace darnos cuenta que las decisiones que hemos tomado han sido las decisiones más acertadas y que en ningún momento nos hemos equivocado, porque cuando tú pones en el centro a Dios y a la familia, creo que eso habla muy bien acerca de los valores que querés construir en una sociedad y eso es parte de la reconstrucción del país. Reconstruir y tener valores creo que conllevan a tener mejores sociedades y si Dios así lo permite, creo que en estas próximas generaciones la historia va a ser bastante diferente. Muy bien, Alexia, ya que mencionaste la diáspora y todo lo que nos has comentado, yo quería hacerte una pregunta, bueno, te voy a hacer varias preguntas, pero hay una que sigue como retumbando y muchas personas todavía me la hacen en torno al voto de la diáspora, ¿verdad?
esta elección que hoy nos incluye a los que vivimos fuera de las fronteras de nuestro querido Pulgarcito, pero que a veces tenemos más dudas que respuestas, ¿verdad? No sé si te pudiste percatarte de eso ahora que estuviste en el DMV, de que la gente quiere votar, pero también tiene muchas dudas y a veces siento que hasta tenemos poca confianza en el Tribunal Supremo Electoral. Quiero preguntarte a ti, ¿cómo ves esto y qué nos podrías decir a la diáspora que nos va a estar viendo si podemos tener esa confianza plena en este Tribunal Supremo Electoral? Bueno, lo cierto, Mau, que en toda la historia de nuestro país, en las diferentes elecciones que se han ido dando, creo que en épocas recientes, después de la firma de los acuerdos de paz, con esa suscripción que se hizo de un acuerdo sí de cese al fuego, pero también de poder institucionalizar, valga la redundancia, nuevas instituciones, fue importante todo el tema, sí, de la democratización, pero que al final, en lo personal, y eso es un criterio bastante personal, creo de que estamos propensos al fraude independientemente si este se realiza de manera electrónica o se realiza de manera presencial, tal cual se hace en El Salvador. Y de hecho hemos visto algunos ejemplos, sí, de años recientes, pero también si nos remontamos al pasado. Antes existía el tema de los gobiernos militares, en los cuales a mí incluso mi abuelita me contaba que apagaban la luz, cambiaban las urnas, los mismos militares, y cuando la luz regresaba, la energía eléctrica regresaba, pues te dabas cuenta de que quien toda la gente decía que iba a ganar, al final no terminaba ganando, y eso se daba más en los pueblos, en los municipios, porque existía un tema de fraude bastante marcado y evidentemente no se podían pronunciar porque existía una represión y una dictadura que no permitía que sucediera. A medida fue avanzando el tiempo, creo que los fraudes se daban de otras formas. El tema de la compra de votos, el tema incluso, que creo que no era un secreto, donde la gente denunciaba y decía que los hondureños, los areneros les habían sacado el DUI y que a la hora de votar venían de Honduras con un DUI salvadoreño a votar y les pagaban por el voto. Hablábamos de temas de incidir en las decisiones que alguien pueda tener, y tú puedes decir qué para ti puede ser el fraude y qué te puedo decir yo para mí es el fraude. Para mí cualquier tema que interfiere en las decisiones de una persona puede estar dentro de ese marco. Sin embargo, ahora que nos enfrentamos a un proceso de voto electrónico, que por primera vez vamos a tener un ejercicio así de grande, creo que hay ya un tema de bastante avance en el sentido de que la gente ahora está más pendiente de todo lo que ocurre. Y los salvadoreños creo que no se van a dejar ni dejarían hacerse fraude del Tribunal Supremo Electoral. Sí, porque primero va a existir un monitoreo de parte no solo de la empresa que el Tribunal Supremo Electoral va a contratar, sino también de observadores internacionales que van a estarle dando seguimiento al proceso. Yo llamaría al tema de la calma, al tema de confiar. Sé que la confianza es difícil en cualquier situación. Tú a veces pensás si puedes confiar, por ejemplo, en una persona que quizás es tu amigo. A veces incluso tú decís, debería confiar en mi pareja, por ejemplo, y lo mismo, como es natural en el ser humano, creo que la duda es bastante válida. Sin embargo, creo que ahora nos avecinamos a un proceso donde la tecnología ha avanzado bastante y nosotros, por supuesto, que también vamos a estar observando, como todo ciudadano, de que el proceso se desarrolle con las garantías necesarias para evitar cualquier tipo de inconveniente o incidente que se pueda dar. Mi preocupación ahorita es el tema de la campaña que el Tribunal Supremo Electoral debe de realizar para explicarle a la gente cómo debe de votar, por quienes no deben de dejarse meter miedo, porque siempre existen personas que están intentando vender humo, pero para mí también es importante que el tribunal inicie la campaña de información, porque ya casi estas elecciones están a la vuelta de la esquina y todavía veo y he notado que hay salvadoreños que no les queda muy claro, por ejemplo, si le va a tocar votar por internet, si le va a tocar ir al consulado, cómo hacer para poder votar en el consulado, si es que quieren venir a El Salvador, por cuántos diputados van a poder votar, que creo que es otro de los temas que me gustaría poder explicar si queda tiempo, Mau, porque me parece sumamente importante. Sí, ya que mencionas todo eso, y es parte de las dudas normales que todo salvadoreño tiene,
porque a mí que me escriben por el WhatsApp, a veces cuando hacemos videos en vivo, manifiestan esa duda, de esa transparencia también en la que nosotros queremos confiar, porque es algo histórico para empezar para los que vivimos afuera, y es también como ser parte y contribuir con nuestro voto a algo que nosotros queremos en El Salvador. Ahora que hablamos, ya tocamos el tema de campaña. Alexis, yo te quería preguntar, estamos a las puertas, o que ya estamos en campaña casi, de una campaña que no va a ser propositiva, porque ya se ve venir de que esta campaña propositiva es lo que menos veo yo en el horizonte. Pero de parte de ustedes, de Nuevas Ideas, esta campaña propositiva, ¿esperan ustedes realmente ataques feroces de parte de toda la oposición, que creo que se va a dedicar a atacar más que a proponer? Pero ustedes como partido, como Alexia Rivas, ¿qué esperas tú de esta campaña electoral? Lo que yo espero, y creo que es casi imposible porque estoy segura que no va a ser así, es una campaña donde se pueda respetar incluso la forma en que alguien pueda llegar a expresarse con sus ideas, de cómo se va a debatir y sobre todo de cuáles son las mejores alternativas o las mejores propuestas que alguien pueda tener para abonar desde la Asamblea Legislativa. Sin embargo, la realidad es otra y ya somos sujetos de ataques bastante grandes de parte de la oposición. Lo hemos visto de la manera en cómo tergiversan la información, hemos visto cómo empiezan a crear campañas de desinformación donde siembran como la dudita de si algo es o no cierto, y esto simplemente es una agenda marcada y no es incluso un tema donde ellos sepan que deben de concentrar sus fuerzas, por ejemplo, contra el presidente Nayib Bukele, porque ya saben que están acabados y que ninguno de los candidatos, ni sumándolos, puede incluso acercarse a el nivel de popularidad que el presidente tiene o de la forma en cómo la gente ha salido a apoyar constantemente todo el tema de la reelección. Sin embargo, algunos de la oposición, yo no sé si lo han hecho o por inteligentes o si simplemente porque se les salió de las manos y dijo, bueno, ya dije eso, ya ni modo, me toca seguir y mencionarlo, pero algunos han sido bien bastantes y bien específicos en mencionar de que todo el epicentro de la lucha va a estar en la Asamblea Legislativa. ¿Y por qué en la Asamblea Legislativa? Bueno, porque es la única forma de poderle quitar gobernabilidad al presidente Nayib Bukele. Y alguien puede decir, es que miren, es trillado estar hablando de la gobernabilidad si ya tienen una mayoría en la Asamblea Legislativa. Sí, pero esa mayoría la tenemos en estos momentos. Y esa gobernabilidad ha permitido que hasta este día nosotros podamos votar por iniciativas que antes eran imposibles. El tema del Plan Control Territorial, y no les gusta a veces que mencionemos esos temas, pero la verdad es que fue así y simplemente no quieren que lo mencionemos porque a ellos no les conviene que nosotros recordemos por qué cosas no votaron. Pero hablo del régimen de excepción, hablo del tema de la salud que se dio durante la pandemia. Incluso hay diputados y exdiputados que no dieron su voto incluso para la construcción del Hospital Rosales y que ahora están haciendo uso de ese mismo hospital. Hay personas que no votaron por la reconstrucción de los hospitales y estoy seguro, no sé si es el karma o qué, que tienen que sus familias ahora estar utilizando el sistema público y ver los cambios que se han hecho. Sin embargo, el tema va a ser el poderle quitar diputados a Nuevas Ideas desde la Asamblea Legislativa y hemos visto en constantes ataques, el presidente de la Asamblea lo decía muy bien este fin de semana, personas que dicen yo apoyo al presidente Nayib Bukele pero no apoyo a los diputados, yo apoyo las decisiones del presidente pero yo no quiero que esos diputados sigan. Y entonces esa es simplemente su agenda, una agenda de ataque, una agenda bastante bajera, la verdad, de videos que intentan estar cortando, donde solamente ponen lo que a ellos les interesa y tergiversar la información. Pero yo al final creo de que cuando tú estás del lado correcto y cuando tú haces las cosas bien, esas cosas no te afectan porque al final tenés toda la moral para levantarte y decir, eso no fue lo que yo dije esto y esto y esto y ese es el camino que vamos a hacer. Ya que mencionas esta parte de la elección, 60 diputados. Según la última encuesta, Nuevas Ideas tendría 58, ¿verdad? Tendría 58, uno Arena y uno el FMLN. Las proyecciones de ustedes, las proyecciones vuestras dentro del partido, ¿le están apuntando a los 58, a los 60, a 52? ¿Cómo es la proyección que ustedes
internamente van ahí diciendo, bueno, con todo lo que tenemos, con las encuestas, con nuestras encuestas internas, ¿cómo ves la posibilidad de que tengamos un partido único o un partido con mayoría casi absoluta y dos por ahí que se nos colaron, ¿verdad? ¿O cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú esa proyección? Bueno, yo creo que esto es una proyección que solamente el día de las elecciones se va a poder ver porque va a ser una decisión de gente. Si la gente decide darle mayoría a nuevas ideas y que nuevas ideas se convierten en un partido único, por ejemplo, va a ser una decisión totalmente legítima y democrática porque va a ser la gente quien decidió que Nuevas Ideas tenga una mayoría en la Asamblea Legislativa. Si Nuevas Ideas tiene 58 diputados, yo creo que nosotros estamos felices de tener la mayor cantidad de diputados que se puedan. Evidentemente, esta es una decisión bastante personal que la gente va a tomar. Si a mí me lo preguntan, yo quisiera de que tengamos la mayoría dentro de la asamblea y de esa forma seguir acompañando los proyectos estratégicos, los proyectos de Estado, los proyectos de gobierno que se están dando, pero tampoco no nos podemos confiar. El hecho de que las encuestas ahorita digan que nosotros podríamos tener una mayoría abrumadora no significa que de acá a unos meses todo puede cambiar, porque al final es la decisión de la gente. Nadie puede decir en estos momentos cuántos diputados realmente Nuevas Ideas podrá tener, porque eso solo lo sabe Dios y solo lo va a saber la gente a la hora de salir a votar. Lo que yo sí espero es que podamos seguir teniendo mayoría dentro de la Asamblea Legislativa para seguir acompañando al presidente Nayib Bukele, que en lo personal fue la decisión por la cual pues yo me metí a estar en un mundo político bastante convulso, en un mundo político que a veces realmente tiene cambios inesperados, pero la verdad es que el propósito y el objetivo inicial creo que es el que no se debe de perder y ese es un proyecto de país y por lo tanto lo tenemos que cuidar. Muy bien, ya que mencionas todo esto, yo de hecho, yo siempre me ha gustado la política y la he seguido por muchos años, ¿verdad? Lastimosamente, siempre la política en El Salvador ha tomado un papel no grato, ¿verdad? Nunca ha sido algo grato hablar de política por diferentes situaciones, tanto de que no puedes decir tus ideas, exponer tus ideas como tú dijiste, o pensar diferente. De hecho, el presidente Bukele, por pensar diferente, también fue expulsado del FMLN. Pero te quiero preguntar a ti, terminan el proceso de su legislatura el 1 de mayo del 2024, si no me equivoco. 30 de abril. 30 de abril para empezar el 1 de mayo. Yo estoy casi seguro de que vas a seguir ahí. Yo estoy casi seguro. Lo firmo en 1.29.9. Pero eso es el siguiente periodo legislativo con una mayoría absoluta, que eso lo deseamos muchos. ¿Cómo ves el trabajo ya sin esta gente que te está ahí como que es el apéndice, ¿verdad? No sabemos por qué está ahí, pero cuando aparece como que molesta un poquito y hay bastantes que molestan un montón. Pero ¿cómo ves tú el siguiente periodo legislativo ya con una asamblea en su gran mayoría? ¿Cómo va a ser la manera de actuar? ¿Qué va a ser? ¿Será una asamblea más de trabajo hacia otros temas de país? ¿O vamos a seguir reforzando algunos temas que ya están actualmente? ¿O cuál es tu visión del futuro de El Salvador con otro periodo más de Nuevas Ideas? Bueno, como todo proceso en la vida, como todo proceso incluso que se pueda dar desde cualquier lugar, en los primeros momentos tú inicias a sentar la base de algo. Lo haces, por ejemplo, con una casa, lo haces cuando tú, por ejemplo, vas a la educación básica porque necesitas cumplir ciertos requisitos, obviamente cumplir determinados grados para poder ir a la universidad, por ejemplo. Y en este caso nosotros nos ha tocado arreglar, sí, bastantes desastres y desórdenes que existían dentro de la administración pública, pero sobre todo sentar bases que el presidente necesitaba porque en la asamblea anterior no le quiso ayudar. El presidente Nayib Bukele asumió en el 2019, tenía un año la asamblea legislativa anterior, la del periodo 2018-2021, y esa asamblea no quiso apoyar programas que ahora nosotros simplemente, si ellos los hubiesen apoyado, hubiéramos reforzado para tener que iniciar la discusión de otros temas. Lo cierto es que no fue así y por eso nosotros tuvimos que darle prioridad a determinados temas necesarios. Por eso es que, por ejemplo, el tema de la salud, la educación y la seguridad han sido tres apuestas principales, porque si no hay salud,
la gente se muere. Si tú no tenés una educación, entonces es más difícil incluso para poder cambiar las generaciones venideras, porque al final vas a seguir repitiendo los mismos patrones, llámese culturales o educativos, que tuviste con tus abuelos, que tuviste con tus padres, que tuviste con tus bisabuelos, y que eso ha conllevado también a que nosotros tengamos una serie de problemas estructurales que sean necesarios iniciar a reconstruirlos. Pero sin la seguridad también no podemos abonar con temas de economía. Nada más el día de ahora, la Mesa Nacional del Transporte decía, por ejemplo, que son 19 millones de dólares que ellos se han ahorrado en concepto de pago de la extorsión anualmente, donde no solamente les llegaban a cobrar el dinero, sino donde también ponían a los muertos en materia de inseguridad que existía. Asesinaban a motoristas, asesinaban a cobradores, quemaban unidades del transporte público. Pero creo que va a llegar un momento donde tú también te vas a tener que hacer la pregunta, bueno, si se ahorran los 19 millones de dólares anualmente que se lo pagaban a las pandillas, eso significa que en algún momento vamos a poder hablar entonces de un cambio en las unidades de transporte para brindarle a la gente transporte colectivo digno, porque ya no estás utilizando los 19 millones simplemente que se iban a la basura para pagarle a los pandilleros. Esas son cosas que obviamente hacen falta, pero si no arreglábamos el problema de la inseguridad, no podíamos estar hablando de otras cuestiones. Incluso en el tema de la salud, llegaban a ocupar cupos pandilleros simplemente porque entre ellos se estaban asesinando, porque se daban a machetazos, porque tenían accidentes, y fíjate que ahí incluso la gente honrada no podía estar utilizando los cupos que necesitaban en materia de salud, porque los pandilleros también se los quitaban producto de los problemas y riñas que ellos tenían entre sus pandillas. Llámese el tema incluso de la educación, cómo durante la pandemia surgió el problema de saber que solamente alrededor del 15%, porque hay algunos que dicen que era el 19, otros que el 14, otros que el 13, depende en esos momentos las mediciones que se hayan hecho, de personas que tenían acceso, por ejemplo, al internet, y los maestros lo vieron. Mi mamá es maestra, por ejemplo, y ella me decía que fue muy complicado darle a sus alumnas las clases durante la pandemia, porque no tenían todas un celular, porque no todos tenían acceso al internet, porque aquí en El Salvador tú tenés que poner, pero no tenés una línea como existe en Estados Unidos, que la mayoría de gente tiene pues líneas postpago, pero acá en El Salvador la gente va a poner una recarga de $1 para que te den X cantidad de minutos para poder navegar en internet. Y cuando las maestras empezaban a mandar los artículos en PDF, por ejemplo, para sus alumnas, se te iban los $3 de la recarga solamente en una descarga que estabas haciendo de algún artículo que necesitabas leer. Entonces, ahora nosotros dimos los fondos para que todos tuvieran una tablet, para que los niños tengan una computadora y que tienen internet, porque utilizan el tema de Google Classroom para que puedan estar ahí estudiando, pero no puedes estar diciendo que vas a mejorar la educación pública si, por ejemplo, los niños no tienen forma de poder estudiar. Obviamente falta el tema de infraestructura de las escuelas, pero todo es un proceso y yo creo que a todos nos encantaría resolver de un día para otro todos los problemas que tenemos, pero sería mentir decir que en un año se van a resolver. Lo cierto es que nos va a llevar algún tiempo de poder construir realmente el país que tenemos, porque eso ha ocurrido en las grandes potencias. Les llevó 100, incluso 200 años en poder cambiar sus países, y nosotros apenas con el presidente Nayib Bukele lo estamos haciendo desde el 2019. Ya que mencionaste, creo que mencionaste un tema muy importante, que es que últimamente, no sé si es mi percepción o también es tu percepción, pero a veces el pueblo salvadoreño ahora quiere que se le resuelvan los problemas mañana, sino que ayer, ¿verdad? Que últimamente noto que de repente, ¿por qué no se vota por esto? ¿Por qué no han capturado a aquel? ¿Por qué no se ha hecho esto? ¿Por qué los 3 doritos después no aparecen? Y eso como que lo vemos muy seguido en las redes sociales, y vemos que la gente está queriendo más y más rapidez, y a veces no se entiende que es un proceso, ¿verdad? En este proceso que estamos viviendo ahora con la llegada de Google, ya que tú mencionaste también Google, que para mí es un golazo, como decimos nosotros, un golazo, es un golazo. La educación en El Salvador, a un corto, mediano, largo plazo, pequeño plazo,
¿cómo ves tú que puede cambiar en estos siguientes 10 años? Porque es una generación completa. A mí me hubiera gustado, inclusive cuando daban las computadoras, porque mi papá también fue maestro, ¿verdad?, de bienestar magisterial. Mi papá fue maestro de música en una escuela en el IBU. Y solo me recordé con las computadoras que estos niños, cuando yo los conocí, cuando yo iba a esta escuela, cómo les cambiaba la vida, y hasta les puede cambiar la carita, la forma de estudiar y la forma de ver la vida, inclusive un poco diferente, porque tener acceso a información es genial. Ahora, con todo esto, Alexia, va a haber algo que Google, porque sé que va a aportar mucho en esto, y sobre todo esto que la gente anda diciendo de que por qué el país tuvo que pagar 500 millones, y tú sabes, el chismerillo y todo lo que se arma por ahí. ¿Qué puedes decirles tú a todos ahora que llega Google, educación, tecnología, avances, y que parece que El Salvador vamos encaminados a ser un país que me asusta también, porque a veces como que los avances tecnológicos también me asustan por yo vivir en un país que tiene un avance tecnológico bastante grande, y que también asusta porque la tecnología es buena cuando se usa para cosas buenas, ¿verdad? Pero también es mala cuando se usa de manera perversa, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir de eso? Yo no lo veo como un gasto, yo lo veo como una inversión, y lo veo como una inversión necesaria, no solamente para traer más fuentes de empleo, sino también para poder modernizar determinadas obras que necesitan de la tecnología y que necesitan el avance tecnológico para poder seguir no solamente creando mejores y más modernas instituciones, sino también para facilitar y agilizar cualquier tipo de trámite que nosotros hagamos en la vida. Una de las quejas más constantes que creo que toda la gente ha tenido ha sido con el tema de la salud, y ha sido con el tema de los expedientes, por ejemplo, que existen en los hospitales. Expedientes que han sido manuales, expedientes donde a veces un médico no le entiende la letra al otro, y entonces ahí habían problemas porque si uno te habían recetado determinado medicamento o cumplir determinadas cuestiones, pues el otro podía llegar a que no te entendía, o la enfermera simplemente había perdido quizás la paginita que necesitaba anexar en tu expediente, y peor aún, donde a veces veíamos que los hospitales se estaban mojando, donde los hospitales tenían problemas de infraestructura y todos esos archivos se perdieron. Es decir, si tú tenías un cuadro clínico complejo, pues ojalá y encontraran tu documentación, porque a la hora de incluso hacer traslados de un hospital hacia otro, y esto ha ocurrido más en la zona del interior del país, donde por ejemplo venías de San Miguel y te referían al Rosales, y donde era un problema incluso que te entregaran tu expediente, porque no es una cuestión como tan fácil de hacerlo, y que ocasionaba problemas, incluso personas que se podían morir simplemente porque no te daban ese expediente. Por eso cuando hablábamos de que los 3 enfoques más grandes que le iban a dar con el tema de Google era el tema de la salud para crear un expediente único, el tema de las capacitaciones también que se van a dar a través de Google Classroom, y también el tema, por ejemplo, de la facturación o de todos los documentos que se van a llevar desde el gobierno de manera digital, nos hace entender que es necesario poder liberarnos de ciertos estadios para llegar a otros, y de esa forma también podernos anticipar a tener eventuales avances tecnológicos que otros países no van a tener y que van a hacer que El Salvador sea atractivo. Así como está ocurriendo con el tema del turismo, donde todos quieren venir a invertir en El Salvador y donde todos quieren venir a conocer cómo El Salvador así es de seguro, yo estoy también convencida de que esta es la primera de otras empresas que y van a poner también sus ojos en El Salvador para querer venir a un estado que también le da las facilidades. Nosotros hemos aprobado varias leyes, y dentro de esas está la ley de manufactura tecnológica y también la ley digital de activos digitales, entre otras, que han también sentado las bases para que otras empresas puedan tener facilidades y puedan tener algunos ahorros, en el sentido de decir, bueno, yo voy a dejar de pagar X cantidad de dinero, y esto se tiene que traducir en que me tenés que contratar a 5,000 personas más, por ejemplo, que son requisitos que el Estado ya va a poner al momento en que eso se avecine. Obviamente a la oposición nunca le va a interesar que empresas de esa envergadura vengan a El Salvador, porque ellos simplemente lo único que pudieron traer fueron maquilas.
maquilas que le pagaban mal a la gente y que incluso no solamente le pagaban mal a la gente, maquilas que el día siguiente cuando la gente llegaba, esas maquilas ya se habían ido, habían cerrado y la gente se quedaba sin sus indemnizaciones, sin el pago de aguinaldo, sin el pago de vacaciones y nadie respondía porque no teníamos una legislación fuerte y porque los gobiernos habían sido permisivos a la hora de atraer cualquier tipo de, según ellos, producción. Eso por supuesto no va a pasar ahora en El Salvador. Hay convenios específicos que se están suscribiendo, en este caso entre Google y Economía, que pasa por la Asamblea Legislativa, pero que también tenemos que entender que nos tenemos que abrir a cualquier tipo de innovación y de avance que se pueda dar si de verdad queremos ser un país altamente competitivo. No podemos decir que vamos a competir, por ejemplo, con otros países de Latinoamérica si simplemente no tenemos una mano de obra calificada, si la gente no tiene oportunidades para ir a la universidad, si no tenés atractivos fiscales para que alguien venga a invertir. Y creo que por eso yo decía que simplemente esas son las bases que se están poniendo para continuar este y otros temas que van a ser necesarios en la próxima legislatura de seguirlos discutiendo. Muy bien, Alexia, yo te quiero preguntar dos temas de moda. Bueno, hay varios temas de moda, pero hay dos que están sonando. Los famosos $14,000. Ese tema le han dado como que es piñata, ¿verdad? Te quería preguntar porque yo creo que también hay una muy mala información en cómo la gente ve, que yo inclusive he estado explicándole a muchas personas de que no es así como lo están planteando, ¿verdad? Pero me gustaría que tú, de tus propias palabras, que nos cuente realmente cómo funciona el famoso tema de los $14,000, que todos sabemos que no es que te lo vayan a dar a ti o te lo depositen a tu cuenta, ¿verdad? Porque muchos creen que así es. Lastimosamente, a veces la desinformación abonado a las otras personas que les encanta estar desinformando, ¿por qué? No lo sé. Pero de tus propias palabras, ¿qué piensas de este tema y cómo nos lo podrías explicar para que las personas que nos ven por este medio entiendan de una vez por todas y que por favor este tema se cierre, aunque no creo, pero que entiendan cómo funciona este famoso asignación presupuestaria a cada diputado? Yo quiero partir de que quienes han intentado estar desinformando son los mismos que han estado desinformando de este y de muchísimos otros temas, son los cuales tampoco entienden de razones. Incluso tú les puedes estar explicando con manzanitas e igual te van a decir por qué le explicaste con una manzana verde y por qué no lo hiciste con una manzana roja. Y esa es una realidad que creo que se ha venido dando en este y en otros temas. La diferencia es que nosotros no ocultamos la información y yo de verdad celebro la valentía del presidente Ernesto Castro de poder haber explicado este tema tal cual es y no como antes ocurría, donde realmente tú no sabías cómo era que funcionaba la Asamblea Legislativa. Ahora nosotros hemos dicho, miren, no tenemos bonos, lo vimos en el tema del desafuero de Beto Romero, donde ellos incluso se recetaron $10,000 de bono de junio, $10,000 de bono de diciembre, es decir, solo en 2 bonos ese hombre se ganó $20,000 y así los demás diputados. De esos temas nadie está hablando, si te fijas, a nadie le indignó que Beto Romero se haya gastado casi $300,000 en 94 viajes, en uno de ellos a Tailandia, donde le dieron $7,000 y que yo no sé si realmente fue a Tailandia, espero que la Fiscalía inicie todas las investigaciones, pero sobre el tema yo me voy a circunscribir al mensaje que dio el presidente Ernesto Castro respecto a que es el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, no es que un diputado utilice esos $14,000, sino que ya hay contrataciones que ya venían, incluso personas que están en la Asamblea Legislativa contratadas desde hace años, y que el gasto operativo, si tú lo dividís, porque al final ese es un tema de una simple división, donde no te va a dar más ni menos, y es justamente lo que el presidente Castro intentó explicar, que hay gastos y costos fijos donde hay personas que están en mantenimiento, hay personas que trabajan en porterías, hay personas que trabajan de ordenanzas, que yo no las conozco, pero ya estaban contratadas y que evidentemente cada fracción tiene una asignación presupuestaria. Me estoy segura que en algún tema la fracción va a explicar más a detalle respecto a cómo es que se hace esa redistribución, pero por el momento yo solamente puedo estar segura y aclararles con la total convicción que no recibimos esos $14,000, que tampoco es que un diputado tenga esa asignación, tal cual la oposición está tratando de hacer ver, y sobre todo de que creo que al final el que nada debe, nada teme, y que por eso podemos estar hablando del tema, pero
al final va a caer en las manos de personas que quieren escuchar y quieren entender, y en otras que simplemente por más razones que les des no lo van a hacer porque su interés no es genuino, porque su interés no es abonar a esta construcción, y donde simplemente lo que quieren hacer es intentar atacar a los diputados para poder poner sus diputados de otros partidos y de esa forma quitarle la gobernabilidad a Nayib Bukele. Muy bien, y te tengo que preguntar del otro tema que está de moda desde ayer, ayer y hoy está de moda, que es el tema de la selección del Salvador, ¿verdad? De la selección del Salvador, tengo que preguntarte porque aunque muchas veces es algo que hemos venido fracaso tras fracaso, en los últimos 40 años nos ha pasado lo mismo. Hoy despiden al técnico nuevamente, con creo que son 37 técnicos despedidos. Y pareciera ser que la rueda de la corrupción sigue ahí. Como asamblea sé que no pueden hacer mucho por este tema de la selección, porque parece ser de que si se mete en la FIFA castiga al país que va a organizar. Pero como asamblea legislativa en cuestión del deporte, en cuestión de propuestas de formativa y todo esto, ¿tú propondrías algo para poder, digamos, ayudar de alguna manera a crear semilleros? Te tengo que preguntar lo que no sé si te gusta el fútbol o no. A crear esa situación que yo me recuerdo que en años pasados, yo cuando era pequeño, yo incluso me formé en escuelas de fútbol, que pareciera hoy que no existen, y si solo existen son muy contadas con las manos. Tú estás en la Comisión de la Niñez, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Estás en esta comisión. ¿Hay alguna parte ahí que como comisión estén proponiendo la formación, no solamente al fútbol, porque también está el basquetbol, está el béisbol, tanto masculino como femenino, ¿verdad? En ambos sectores. Como comisión se está ahí como formando un plan de formación también en el área deportiva. Es una pregunta que me gustaría saber para futuros años. Bueno, hay una comisión específica en la Asamblea Legislativa que se encarga del tema Juventud y Deporte, así se llama la comisión de Juventud y Deporte, donde desde esa comisión también, yo no estoy dentro de la comisión, sin embargo creo que es un interés de todos, primero que la selecta juegue bien, segundo que ya no tenga que suceder el tema de que todo el mundo, ¿verdad?, pues se emociona, va a apoyar a la selecta, siempre es como la gente se moja, estás ahí, a veces dicen como bueno, vamos a perder, pero igual vamos a ver a la selecta y la vamos a apoyar, y creo que eso es un tema de demostración de amor a nuestro país y por supuesto de amor a la selecta y de querer ver que el tema del deporte mejore. Sin embargo, creo que uno de los déficits bastante grandes que se ha tenido, y tú ya lo dijiste, es el tema de la corrupción que se da incluso a la hora de preseleccionar, y que no realmente se eligen a los mejores candidatos o a los mejores perfiles, y eso lo podemos ver incluso dentro de las organizaciones que se dan incluso en los municipios, donde el INDES tiene personas contratadas en cada departamento que en teoría deberían de ser los encargados de poder ver quiénes serían los mejores perfiles, y digo de niños porque tú no podés estar haciendo que alguien ya a los 23 años juegue de una manera perfecta con un año que le des de entrenamiento, porque eso es como que si tú entonces no te dedicaste a, por ejemplo, a ser médico y con un año pensás que te vas a convertir en el mejor del mundo cuando tuviste que tener 8 años, como todos tus demás compañeros, para ser un médico simplemente graduado, dejando a un lado las especializaciones. Pero también creo que es un tema de compromiso, es un tema de rescatar determinadas cuestiones que hemos visto que han pasado en nuestro país. Hemos tenido jugadores que se ha visto que vendieron incluso los partidos porque alguien puede decir es que eran mal pagados. Sí, pero eso no significa que a ti te tenga que estar eximiendo de alguna responsabilidad simplemente porque te pagaban mal, porque tú decidiste ser jugador y ya sabías cuánto te iban a pagar. Existe un tema de disciplina y yo sé que nadie hable de este tema y podría caer mal, la verdad, me van a sacar de contexto seguramente si alguien escucha esta parte, pero no me interesa, sino que yo siempre digo lo que pienso y eso es una realidad. Respecto a que a veces yo he escuchado comentarios, sin mencionar nombres, de decir, no, es que mira, ese futbolista un día antes andaba de parranda y pues sí, el siguiente día casi que llegan de goma, mal comidos, desvelados, y cómo vas a esperar entonces que puedan jugar bien. Es un tema de realidades, pero que tampoco nadie habla. Yo sé que a veces le echas la culpa al técnico, yo sé que a veces le echas la culpa al jugador, yo sé que a veces le echas la culpa
a la barra, porque entonces la barra estuvo muy desmotivada y entre todos nos intentamos echar la culpa, pero la verdad es que echarnos la culpa no va a servir de nada. Lo que sí va a servir de algo es que iniciemos a tomar acciones, y por eso cuando nosotros dimos los fondos también, y esto va nuevamente al tema de sentar las bases, dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe para la reconstrucción y remodelación de los espacios deportivos, yo decía, es que tampoco no le puedes estar pidiendo mucho a un jugador cuando tiene instalaciones tan malas y tan feas que ni siquiera te han de dar ganas de jugar. No puedes estarle pidiendo mucho, independientemente el área en el cual un deportista quiera desarrollarse, si ni siquiera los baños están arreglados y alguien pueda decir, mira, pero esta va a ser mi cancha, es como tu oficina, es como tu casa, básicamente, es el lugar donde vos vas a pasar entrenando, porque para eso ellos se están dedicando, y por eso el remodelar estos espacios creo que también va a conllevar, por supuesto, después a otra serie de decisiones para de alguna forma poder generar una reestructuración en todas las áreas deportivas. Bien, Alexia, te quiero preguntar 2 preguntas más para ir terminando. Esta es una pregunta extraña que te voy a hacer, bastante extraña, inclusive creo que me vas a ver así como feo. Pero quiero preguntarte, la diáspora es muy importante para El Salvador, no tanto por sus aportes al Producto Interno Bruto, que creo que andará por el 24-25%, pero en algún momento, ahora que ya avanzamos hacia el voto electrónico, ¿tú crees que en algún momento de la historia del país, en un futuro no tan lejano, crees tú que podamos tener quizás un diputado del área este de los Estados Unidos, un diputado del área oeste, un diputado que represente a la comunidad europea siendo salvadoreños? Porque somos muchos los que vivimos de este lado también, ¿verdad? Somos muchos los que vivimos de este lado, son muchos los que viven de aquel lado, son muchos los que viven también en otros países que pareciera ser que, y yo he recibido mensajes de Tanzania, por ejemplo, de salvadoreños de Tanzania, he recibido mensajes de salvadoreños que viven en Lesoto, ¿verdad? Que Lesoto es un país que está en medio de Sudáfrica, diciendo que están ahí, que de repente me escriben porque me vieron en un video o cualquier cosa. ¿En algún momento tú crees que puede hacer que se tome en cuenta ya para participar de una manera más activa a personas que radicamos en otros países como en representación de ellos de una forma física para velar por los intereses de la diáspora en diferentes aspectos? Porque yo sigo creyendo de que todos somos salvadoreños y aunque vivamos en diferentes partes del mundo, las necesidades son diferentes. ¿Tú crees que en algún momento pueda pasar esto? De hecho, ya es posible, y quiero comentarte que en la ley del voto en el exterior, uno de sus primeros artículos establece la posibilidad de los salvadoreños en el exterior no solamente de votar, sino también de postularse a cargos de elección popular. Así que la respuesta es, depende de ellos. Y te digo depende de ellos porque la ley no tiene ningún tipo de discriminación respecto a salvadoreños que viven fuera o dentro de nuestro país, sino que las mismas pues requisitos que nosotros como salvadoreños viviendo dentro de El Salvador tenemos son los mismos requisitos que los salvadoreños que viven en cualquier parte del mundo deben de cumplir para poder postularse a un cargo de elección popular. Sé que la ley es nueva, sé que seguramente algunos tenían quizás intereses de poderse postular, de hecho entiendo que hay algunos que se postularon ya en estas elecciones que recién pasaron. Recuerdo el nombre de Cristian de la O, él es un salvadoreño que de hecho acaba de estar con nosotros en el área del DMV, que reside ahí, que se postuló para poder competir como candidato. Hubieron otros también. Obviamente las elecciones internas pues son el primer filtro de nuestro partido para poder ya postularse a las elecciones generales. Sin embargo, yo quiero abrir la posibilidad y también invitación. Sé que esas ya pasaron, pero la ley está ahí, simplemente que se puedan apropiar de ella, y si alguien quiere tener, por ejemplo, un diputado de Los Ángeles, pues va a bastar con que apoyen a ese candidato de Los Ángeles cuando sean las internas. Si quieren a alguien de Europa, pues va a bastar que todos se unen en Europa para apoyar a ese candidato. Pero lo cierto es que nosotros ya sentamos también las bases para abrir esa posibilidad, y va a depender de ustedes de que esto así sea. Nuestro trabajo y de nuestro lado ya se hizo. Muy bien, muy bien, gracias. Y la otra es, en algún momento en este periodo de campaña se van a dar una vuelta por estos lados, por estos rumbos.
Bueno, la verdad es que yo creo que todavía nos quedan algunos lugares pendientes de visitar. Evidentemente, la oposición siempre, cada vez que se hacen estos acercamientos, se molesta y critica, y yo siempre lo digo. Una vez se lo dije a una diputada dentro del pleno, le dije: diputada, si a usted no la invitan a ir a Estados Unidos, si usted no la invitan a ir a ningún lugar, ese no es nuestro problema, ese es su problema, porque no está generando ningún tipo de apatía o un clic con los salvadoreños que la quieran ir a ver. Sin embargo, yo siempre agradezco a todos los salvadoreños que nos abren las puertas, que siempre quieren pues estar ahí conociendo un poco, porque eso es como cuando nosotros vamos a hacer territorio a Soyapango, por ejemplo. Sé que obviamente las cuestiones lingüísticas son diferentes, pero así como vamos a Soyapango, los mismos derechos tienen los salvadoreños que viven en cualquier parte del mundo. Así como vamos a La Unión, los mismos derechos tienen los salvadoreños que se encuentran en cualquier parte. Y eso también es porque muchos tienen que pasar trabajando todo el día, muchos no se dan cuenta de cuáles son las cuestiones que se han avanzado, y la única forma de poder hacerlo, donde hay muchísimos temas que a veces el tiempo se queda corto de poder extenderse, es cuando tenemos esos acercamientos. Y por eso es que aunque les duela, aunque la oposición no quiera que sigamos visitando a ningún salvadoreño, yo sí espero en Dios, Mau, que muy pronto podamos estar ahí con ustedes para darnos un abrazo, para hablar acerca de todo lo que se ha hecho en temas de gobernanza, en temas de sacar el país adelante, y también, por qué no decirlo, para seguir haciendo amigos, que al final eso es lo único que se queda. La política pasa, la gente pasa, pero el cariño y los lazos que nos unen creo que son más fuertes y son los que perduran a través del tiempo. Muy bien, Alexia, ha sido un gusto realmente para mí haber podido compartir contigo este día 11 de septiembre, ¿no? Un día muy bien recordado para muchos, inclusive para mí. ¿Verdad? Que fue el día que cambió el mundo, básicamente, ¿verdad? Fue el día que el mundo cambió y se empezó a ver de otra manera. Pero para mí ha sido un gusto, una bendición. Solo quería dejarte a ti que te despidieras y les mandaras un mensaje a todas estas personas que van a ver esta entrevista, tanto en medio de Facebook, como en Twitter, como en YouTube de nuestro canal, y que esperamos poder volverte a tener más adelante, y si no, verte en las elecciones allá y poder compartir con ustedes. Yo estoy con ese proyecto de que quiero ir para las elecciones, pero mándale un mensaje a todos nuestros suscriptores, ¿verdad? A la gente que te va a estar viendo, que yo cuando puse eso recibí muchos mensajes. No te voy a decir qué me mandaban a decir, porque el 75% de los mensajes eran para, como decimos nosotros, para chulearte. Guapa está, que mire qué suerte, que mire que mándale abrazo y beso y muchas cosas más, ¿verdad? Y otros que de admiración y que dicen que dejes en paz ya a la señorita, otra diputada que no voy a mencionar su nombre, que dice que la deje ya en paz, dicen muchos de ellos, porque me mandaron varios mensajes ahora que publiqué que iba a estar contigo. Dile algo a las personas que van a ver este video, ¿verdad? ¿Qué esperamos de Alexia en estos últimos meses, y qué esperamos de Alexia en la futura, ¿cómo se llama? Legislación, porque yo estoy casi seguro que ibas a estar. Bueno, primero, Mau, quiero agradecerte por el espacio, felicitarte también por el nombre de tu programa. Desde que yo vi el programa la primera vez, a mí me llamó mucho la atención, porque siempre creo que la fe nunca hay que perderla, es esperanza de creer en lo que no se ha visto, y creo que todos tenemos esperanza de seguir viendo un El Salvador diferente. Hay algunos que no lo van a poder ver, otros que no lo vieron ya por diversas circunstancias, pero creo que nuestra misión principal es que cada día podamos contribuir a hacer de El Salvador un lugar mejor para vivir, para los que se quieran regresar. Un abrazo a todos los que van a ver este programa también en diferido. Sé que a veces el tema de las diferencias horarias, o a veces los tiempos que alguien puede tener libre, que lo ven en el lunch, que lo ven cuando tienen un break, a veces en la noche. Mi mamá a veces ve a todos ustedes los youtubers y me dice: me quedé dormida, y está viendo ahí los programas, y siempre está bastante al tanto, y les agradezco porque sé que lo hacen de corazón, porque sé que lo hacen sin estar recibiendo nada a cambio, y eso es lo que al final hace que todos desde las trincheras en las cuales estemos abonamos a esas transformaciones. Así que les agradezco, y lo que pueden esperar de mí en estos meses y también en los subsiguientes, creo que siempre es hacer las cosas bien, hablar con la verdad, que es al final una de las cuestiones que más tenemos que cuidar. Así que Dios les bendiga, que Dios les prospere, y Dios quiera, Mau, puedas estar aquí también el próximo año acompañándonos y siendo un observador más de esa nueva historia que juntos vamos a seguir construyendo. Así que un fuerte abrazo y que estén bien.
Bueno, muchas gracias, Alexia. Para mí ha sido un gusto, un placer, y a ustedes que nos estuvieron viendo, no se lo olvide compartir, siga a Alexia Rivas en sus redes sociales, que siempre está activa en Instagram, en Twitter. Yo ahí la sigo en Instagram y sigo en Twitter, y siempre está activa poniendo lo que hace. Por favor, suscríbanse, compartan esta entrevista, y si en algún momento, Alexia, te quieren contactar, ya saben tus redes sociales, ¿verdad? Porque tú siempre contestas. A veces todo hay que contestar rápido, pero también está bastante ocupada, así que hay que decirle. Y trato de hacerlo yo, así que por eso a veces me tardo. No te preocupes, cuídate muchísimo. Gracias, Alexia. Bendiciones a tu equipo y a todos los que nos ven. Amén. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.